Hola, este día vamos a hablar un poco de la nomenclatura del ADN. Generalmente si estamos acá es porque ya conocemos un poco sobre las mutaciones genéticas y lo que vamos a pretender es leer y saber leer a qué refiere cada cambio, cómo a veces están determinadas las diferentes mutaciones de las enfermedades. Es importante hacer una breve recapitulación de las ideas que que tenemos que tener frescas. Tenemos que recordar qué son las mutaciones somáticas, tenemos que recordar qué son las mutaciones germinales, tenemos que también recordar algunas de las estructuras claves del ADN, como son los exones y los intrones. Si tienes algunas dudas sobre estos, pues puedes visitar el foro o hacer en dado caso un resumen de los videos anteriores donde puedes ver la estructura genética del ADN. Vamos a tener algunos objetivos, pero en realidad lo que nosotros buscamos es que seamos capaces de leer y comprender las diferentes mutaciones que existen conforme a un diagnóstico para comprender la gravedad. Dicho esto, quiero que imaginemos que diferentes trastornos son diagnosticados con un nombre en específico, pero si ustedes se fijan, no todos los fenotipos o no todas las características que vemos en esos pacientes son completamente iguales. Entonces, esto también tiene explicación genética. Si nosotros sabemos interpretar o conocer la gravedad de cada una de las mutaciones, también podremos relacionar con el avance y la progresión que la enfermedad puede tener o la esperanza de una rehabilitación de nuestro paciente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar algún tipo de nomenclatura, serán pues algunos números, algunas letras, para poder leer sobre qué refieren las mutaciones genéticas. Recuerden, el ADN está estructurado en cromosomas, los cromosomas, si nos vamos hasta la parte más mínima, veremos las bases nitrogenadas. Y sobre esas bases nitrogenadas está el código genético. Igual, si tienen alguna duda del código genético, pues retrocedamos y verifiquemos qué es el código genético. Ok, pero antes que nada, también conviene mencionar de que si ustedes recordarán en las clases que tuvimos de variabilidad genética, no todas las mutaciones están relacionadas con una enfermedad, no todos los cambios. Entonces, hay un concepto que nos ayuda un poco a comprender esto, quizás para separarlo un poco. No en sí es que sea algo que está completamente estipulado, así decirles, estos son polimorfismos, pero la relación clave conceptual es que si existe una variante, piensa en cualquier variante, un cambio de una sustitución puede ser porque es la que provoca menores cambios, si ustedes recordarán en los tipos de mutación, si este tipo de cambio lo tiene más del 1% de la población, pues es considerado un polimorfismo. Si ustedes recuerdan la variabilidad genética, como por ejemplo el cambio de la variación de la lactosa. Esto es porque no perjudica a la especie y por tanto se puede procrear, entonces se va extendiendo el polimorfismo genético y ahora pues es considerado como, lo voy a decir así, normal, porque no le causa una patología. Por esa razón es un polimorfismo, un cambio genético no relacionado a una determinada enfermedad, pero sí a una condición, ¿verdad? Porque las personas que no consumen lactosa y porque no son intolerantes a la lactosa, pueden tener, digamos, un desequilibrio si solo hubiera leche para comer, ¿ya? Pero si no están expuestas a ese medio, pues no nos vamos a dar cuenta que les afecta, ¿verdad? Porque simple y sencillamente, como variación, esta persona dice, no, no voy a consumir lactosa, y ya, ¿verdad? No le afectaría en nada. Así es como vamos a entender el polimorfismo genético, no solo de la lactosa, sino que sobre cualquier variante, como dice ahí, tenemos color de ojo, cualquier situación de variación, puede ser incluso variación metabólica que nosotros tengamos, que se puede considerar como una ventaja sobre otras personas que no tengan esa variación genética, pero no sobre la supervivencia de la especie. En cambio, una mutación lo tiene menos del 1% de la población en teoría, porque son perjudiciales en general, ¿ya? Aunque, pues teóricamente pueden ser perjudiciales, beneficiosas o neutrales, en realidad están asociadas a una condición específica. Por ejemplo, la mutación del gen que está relacionada con el cáncer de mama. No estamos diciendo de que usted, si usted tiene
esa mutación, usted va a desarrollar este cáncer, pero tiene altas probabilidades y hay que ver qué tipo de mutación es, ¿sí? En ese gen. Entonces, ahí un poco, para comprender un poco, nos vamos directamente al concepto, aunque en la práctica ya vamos a ver algunos cambios que tiene, pero eso sería la diferencia, ¿sí? Lo vamos a entender de esa manera. El polimorfismo más del 1% y aquella enfermedad rara, pues aquí ya vamos, mutación rara, es considerada la que lo tienen menos del 1% de las personas. Aquí abajo tenemos un ejemplo, por ejemplo, la mutación del C677G, que es del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa, lo tiene aproximadamente el 10% de la población, pero incluso hay regiones que lo tienen del 20, del 30, este es clasificado como polimorfismo, ya que supera, ¿verdad?, de forma conceptual lo que nosotros tenemos. En cambio, la fibrosis quística, pues este cambio que tenemos ahí, que es una deleción, es sumamente rara. Entonces, no digamos sumamente rara, pero lo tiene menos del 1% de la población, entonces cae dentro del concepto de mutación rara. En este caso, pues recuerden, la clase es de nomenclatura, así que cualquier cosa la tenemos que enfocar a ese sentido. Si ustedes se fijan, ese C677T y ese F508 del, algo tienen que significar. Algo lo tenemos que relacionar y hacia eso vamos. Entonces, como les mencionaba, el polimorfismo genético pues puede estar en cualquier célula y nos puede proporcionar cambios que nos proporcionan alguna serie diferente a determinadas personas, pero este cambio no va a estar relacionado específicamente con una enfermedad, sino que con alguna determinada condición. Si ustedes recordarán, hace unos años se comenzó a hablar de nutrigenética, que era pues enfocar la genética nutricional según los cambios y la forma en la que cada una de las personas absorbe los nutrientes. Entonces eso sería ver qué polimorfismos genéticos tiene usted para saber qué tipo de alimento le hace pues mejor, ¿no? Y balancear su dieta acorde a los cambios genéticos que usted tiene, ¿ya? Polimorfismo genético. Ahora vamos a hacer una revisión antes de ver de qué es un alelo. Pues el alelo es una porción específica de un gen, ¿ok? Son segmentos. Pero para ello, recuerden ustedes que ustedes tienen dos copias de un cromosoma. En este caso, entonces, ustedes tienen dos alelos, uno de línea paterna y uno de línea materna. Entonces, puede referir específicamente a un gen, a una parte, como pueden ver acá. Acá estamos refiriendo un cambio de un alelo y estamos hablando de una sola base nitrogenada. En la primera imagen lo pueden ver, ¿sí? Y también nos podemos referir a un alelo en la porción de un cromosoma, recordando siempre que nosotros tenemos dos copias de cada alelo. Ok, espero que eso haya quedado claro. Esto pues nos ayuda a comprender que, si ustedes recordarán, la línea germinal es la que provoca pues esa forma de herencia, ¿sí? Y las células somáticas son las células de todo el cuerpo que no son gametos. Y estas, pues, si ustedes recuerdan, y ahora yo les pregunto, hagan un análisis breve de qué mecanismos existen que pueden crear modificaciones genéticas, tanto en la línea germinal o factores, ¿sí? Y en la línea somática o en las células somáticas, ¿sí? Pensemos, ¿qué tipo de agentes exógenos pueden causar este tipo de mutaciones o cambios? Bueno, entonces después de eso, recordar que los cambios en las células somáticas no van a ser heredados y los cambios o mutaciones que tengan la línea germinal van a seguir pasando hacia su descendencia. Pues entonces vemos acá una parte fundamental que tenemos que tener en cuenta en la parte de la genética es si el cambio molecular del que estamos hablando, la enfermedad tiene o se desencadena mayormente por el perfil genético de la persona o por los cambios ambientales. Dicho de esta manera, nosotros veamos, usted puede tener un cambio genético, pero si no está sometido ante la presión del factor ambiental, no va a generar la enfermedad. En este caso, entonces, nosotros podemos decir que existe en la enfermedad un factor genético, pero también existe un factor ambiental.
La mayoría de enfermedades van a ser de esta manera. Si ustedes recuerdan, estuvimos analizando el papel que tiene el virus del papiloma humano en el cáncer del cuello uterino. ¿Qué pesa más, el factor genético o el factor ambiental? Y otras enfermedades van a tener un factor genético claro, en el cual el cambio genético de la enfermedad va a estar completamente relacionado con la patología. Si usted tiene cambio, tiene muchas posibilidades de desarrollar esa enfermedad. Algunos de los cánceres van a ser de esta manera y otro, como el que tienen en ejemplo ustedes ahí, está relacionado más con el factor genético. A la suma de los factores genéticos, nosotros debemos de comenzar a comprender como la epigenética de las enfermedades o la epigenética, que es la relación de nuestros genes con el medio ambiente. Entonces, vamos al punto. ¿Cómo leer entonces la patología dentro de un cromosoma? Pues estamos viendo un cromosoma y estamos viendo en esta parte que dice localización de cromosoma, una 7, una Q31.2. Y estamos viendo el cromosoma y esta región sombreada que nos está diciendo que ahí está el gen que a nosotros nos interesa. Entonces vemos, dice que es el cromosoma 7, recordando que tiene un brazo corto y un brazo largo. Este está en el brazo largo. En la región número 3, en la banda número 1 y en la subbanda 2. Entonces, esta sería la localización del gen que está causando la enfermedad. Entonces, cuando vamos a hacer un estudio, por ejemplo, un diagnóstico, en este caso es el gen de la fibrosis quística, nosotros tenemos que enfocar nuestro estudio a esta región del cromosoma. Y la pregunta es, ¿qué tipo de variante genética puede tener? Puede ser una sustitución, puede ser una deleción, no sabemos. Y depende del tipo de cambio que tenga en esa estructura o el tipo de mutación que tenga, así va a ser la gravedad de la enfermedad o así va a ser el diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad puede estar clasificada grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, como ustedes ya saben. Y esta va a estar asociada con el cambio genético que la persona va a tener. Muy importante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué significa esa pequeña letra que aparece antes de la región que nosotros estamos leyendo. La C significa secuencia codificante. ¿Qué esto a qué refiere? Si ustedes recordarán, el ADN tiene porciones que no sintetizan proteínas, ¿se acuerdan? Intrones y exones. ¿Cuál será? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una región codificante, nos estamos refiriendo a un exón. G, ADN genómico. Refiere al ADN que está adentro del núcleo. Puede ser, pues, codificante o no codificante. M, ADN mitocondrial. Si ustedes recordarán, hay enfermedades o hay secciones que son específicas del ADN mitocondrial. P, proteína. Refiere a que la mutación está dentro específico de una formación de una proteína. ¿Quieren hacerlo notar? Pues puede ser generalmente porque la proteína está truncada. Si ustedes recordarán, los cambios de codones stop provocan proteínas truncadas. Ahora veamos la primera. ¿Cómo sería? C, región codificante. 677 C cambia por T. Eso significa, a eso refiere. O sea que una citosina cambia por una timina. Eso quiere decir que el alelo ancestral, si ustedes quieren pues decirlo normal, aunque la palabra correcta sería ancestral, el alelo ancestral es C. Y el cambio es T. El siguiente, región codificante, en la posición 546 hay una deleción de una timina. O sea, en la posición 546 de esa región codificante hay una pérdida de una base nitrogenada. C, región codificante 546, DUP-T. Ahora nos está diciendo que no se ha perdido, se ha duplicado. Tenemos 2T donde debería de haber solamente una. Y acá la inserción. En la posición 546 y 547, dentro, en medio de esas, ahora se ha introducido una nueva base nitrogenada. Entonces, hay ahí corrimiento de marco de lectura, ¿verdad? Y como pueden ver, en la siguiente nos explica un segmento que se ha invertido entre la posición 546 y la 2031, en la cual se ha invertido la posición. Entonces, acá está el ejemplo de cómo se puede ver el tipo de cambio genético.
Si nosotros nos vamos a un ejemplo específico, tenemos, por ejemplo, la mutación de la célula falciforme. Fíjense que esta enfermedad causa una anemia, ¿sí? Y como pueden ver ahí, lo que cambia es la estructura del glóbulo rojo. El glóbulo rojo debería de ser así redondito como lo están viendo acá, pero cambia en esta forma de os, ¿ya? Y ese cambio, como pueden ver acá, es provocado porque hay un cambio en una región codificante, ¿sí? En la posición 20 hay un cambio de una adenina por una timina y este cambio provoca una sustitución de dos aminoácidos. Ahora, este cambio, en lugar de tener el glutamato, tiene valina. ¿Se acuerdan en el código genético? Entonces la estructura proteica ha cambiado. Si ustedes recordarán, este sería un cambio con significado, un cambio sin significado, ¿ya? Entonces todo eso lo estamos viendo acá, pero de forma estructural. Acá sería la descripción completa de la enfermedad anterior que nosotros estamos viendo. Dice que está localizada en el cromosoma 11, en el brazo corto, en la región 15, en la banda 4. Entonces la podemos ver acá. Está acá la mutación y como pueden ver ustedes acá en este segmento, acá la está especificando el cambio anterior de una T, ¿ya? Y lo que provoca es una proteína mutada. Esta sería la normal y esta es la mutada con la valina. Aquí está. ¿Sí? Ese sería el cambio genético. Este sería otro ejemplo de la 677T. Como pueden ver, cambia una citosina por una timina en la posición 677. Ya lo que provoca, miren, aquí ya estamos viendo el impacto, quiero que lo vayan guardando, porque es parte de lo que vamos a trabajar. El impacto es una alteración en el metabolismo de los folatos. ¿A dónde me puede influir este cambio genético? En todo aquello que tenga que ver con el metabolismo del folato. Todo lo que ustedes tengan que ver, todo lo que ustedes conozcan, donde tenga que ver el metabolismo de los folatos, puede ser un motivo de estudio para ver si este polimorfismo tiene una acción sobre la persona. ¿Cómo se generó este cambio? ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando de la posición? Ahora miren en el aminoácido. En la posición 223, acuérdense que son por tripletes, entonces en la posición 223 de ese aminoácido ha cambiado una alanina por una valina. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, acá pueden ver una mutación genómica. Recuerden de la mutación genómica, que es la pérdida de un cromosoma o material genético, digamos, la pérdida de material genético. Entonces, acá te está diciendo que el síndrome de Turner es que ya no hay 46 cromosomas, solo tenemos 45 porque se ha perdido un cromosoma X. Y acá pues tenemos estos ejemplos. Quiero que ustedes los vean por un minuto y vayan pensando qué tipo de mutación, qué tipo de cambio es. Por ejemplo, el primero, en la posición 1521, se han delecionado 3 aminoácidos. Miren, entre esas posiciones se han delecionado 3 aminoácidos y todavía los expresa. Miren qué buena forma. CTT son los que se han perdido. Se ha perdido un codón completo. Y esa es otra lesión que causa fibrosis quística. Miren la siguiente. Dice que la persona tiene 46 cromosomas, ¿sí? Y tiene XX, pero hay una deleción en el cromosoma número 22 en las regiones 11.2. Ahí te está especificando que hay una deleción ahí en esa región. Este sería entonces una macro, ¿sí? De lesión. No estamos hablando de micro de lesión porque se ha perdido una porción del cromosoma, ¿sí? No es una mutación puntual, sino que te está especificando que se ha perdido una región mucho más grande. Entonces, el ejemplo 3 sería 47XY más 21. Si ustedes lo pueden ver, nos está especificando que no tiene 46, tiene 46 de cromosoma, que es una persona del sexo masculino por el XY y nos está diciendo que tiene un cromosoma 21 más. En este caso, pues ustedes saben que sería el síndrome Down. Solo para recordar que el cariotipo viene dado por los cromosomas y los cromosomas, pues cuando hablamos de ellos estamos hablando de los cromosomas autosomas y los cromosomas sexuales. En este caso, pues 46 cromosomas refiere al total de cromosomas, siendo XX los cromosomas sexuales para la mujer y XY los del hombre. Entonces, para que veamos en los ejemplos básicos cómo refieren cuando es del sexo masculino y del sexo femenino. Como estábamos hablando, la importancia de acá radica en que la determinación del tipo de variante también tiene que ver con la gravedad de la enfermedad.
se detienen un poco a leer acá y ver el tipo de cambios y mutaciones genéticas que pueden causar la gravedad de las enfermedades. Acá el objetivo no es aprendérselas, el objetivo es ver de que determinados tipos de cambios, como pueden existir acá, cambios, sustituciones, pérdidas de proteínas, aquí está la de lesión que especificamos al inicio de la clase, puede provocar diferente gravedad de la fibrosis quística. Eso es lo importante que nosotros veamos. Entonces, si nosotros vamos a un ejemplo aplicado, por ejemplo, la distrofia muscular, ¿sí? Si ustedes van viendo, por ejemplo, acá, pueden ver que está en la región codificante, en la posición 1003, se ha delecionado una guanina. Entonces, esta deleción elimina la guanina, hace un corrimiento de marco de lectura, miren, y tenemos una proteína afectada que causa la distrofia. Porque ya no es la misma proteína, se corrió, se hizo más grande y ya no tiene la misma función. El síndrome de Marfan. Pueden ver acá, región codificante 7754, se cambió una T por una C. Es un cambio. Esto es una sustitución. Y lo que afecta, entonces vámonos a este ejemplo de profundidad, vámonos que el gen en el que está este cambio es este gen FBN1 y genera alteraciones en el tejido conectivo y debilidad muscular. ¿Por qué? Porque el gen codifica una proteína que se llama fibrilina 1 y es una glicoproteína esencial para la formación de mantenimiento del tejido cognitivo, particularmente en las estructuras de articulaciones, huesos, vasos sanguíneos, corazón y otros. Todo lo que tenga que ver y donde se ocupa esta proteína va a estar afectado. Si nosotros nos vamos al fenotipo, ya viendo aquí desde el punto de vista molecular y también desde el punto de vista genético de lo que está causando, si nos vamos del punto de vista que ustedes pueden ver de características físicas de la persona, pueden ver ustedes acá que la persona va a tener debilidad muscular, por lo que ya vimos, ¿verdad? El tejido cognitivo y todas estas afectaciones que va a tener, pues tienen que tener un tratamiento localizado, una intervención localizada. Ya será el tipo de mutación y trastorno genético que la persona tenga fundamental y la comprensión que nosotros tengamos de la afectación de la proteína sobre la mutación genética fundamental para comprender la gravedad de la enfermedad. Bueno, esto ha sido todo, así que continuemos con las actividades y cualquier duda, pues estamos en contacto.